Hola, soy Joana Guadalupe Díaz Domínguez y en esta ocasión hablaré acerca de lo que es la antropología filosófica. No obstante, considero que antes de iniciar debemos de saber lo que es la antropología en sí. La antropología es una ciencia social cuyo principal objetivo de estudio es el individuo como un todo. Es decir, se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico, dado que nos permite conocer al hombre en el marco de la sociedad y la cultura a la cual pertenece, y también verlo como producto de estas. Por ello, se dice que la antropología analiza el origen del ser humano, su desarrollo como especie social y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo. El ser humano es uno de los objetos de estudio más importantes de la filosofía, que desde el punto de vista antropológico ha aportado reflexiones muy importantes sobre la felicidad, el amor, la amistad, la inteligencia, la voluntad y la naturaleza humana. De esta manera, para la antropología filosófica, el ser humano es sujeto y objeto al mismo tiempo de esta disciplina de conocimiento. Desde el punto de vista del sujeto, los filósofos componen con sus reflexiones la historia de este saber universal. Pero, al mismo tiempo, el ser humano se convierte en objeto de reflexión de esta materia. En este sentido, la antropología filosófica es aquella disciplina que procura el conocimiento del hombre no en sentido físico, sino especialmente respecto a su comportamiento, tanto en lo individual como en lo colectivo, aunque distinguiéndose de la sociología como disciplina que analiza las cuestiones de las sociedades humanas desde un punto de vista más general y objetivo que subjetivo. Algunos de los temas que estudia la antropología filosófica son el valor de la libertad y los fundamentos de esta, la cual, según diferentes autores, no es vista como un derecho adquirido, sino como algo ontológicamente dado que implica un mínimo acto de alineación de esta condición natural ante el soberano, a favor del bien social y moral. Otro tema que también aborda es la reflexión sobre la esencia del ser humano, sobre su naturaleza diferencial, es decir, sobre el ser que es más importante que la apariencia. Se designa con el término de apariencia al aspecto exterior de una persona o cosa. De esta descripción general del término se desprende que, cuando hablamos de apariencia, nos referimos estrictamente a ese ser externo de una persona o cosa, y que no porque como esté o sea o la sensación que éste nos produce, será así internamente esa persona, invitándonos la antropología filosófica a reflexionar en la importancia de los sentimientos y no de la belleza externa. Asimismo, otro objeto de estudio de esta ciencia es la capacidad de conocimiento del ser humano sobre la naturaleza de la razón y la capacidad de alcanzar la verdad. La llamada fenomenología del conocimiento procura exponer el proceso por el cual el conocimiento se produce, pero intenta hacerlo desde un enfoque puramente filosófico, atendiendo al significado de ser objeto o sujeto del conocimiento. En este fenómeno filosófico del conocimiento se trasunta una especie de fusión del objeto conocido con el objeto cognoscente, que obviamente no sería posible en la ausencia de cualquiera de ellos. Pero esa suerte de fusión ocurrente en el conocimiento humano no tiene lugar en sentido físico y material, sino abstracto. El hombre conoce a través de su intelecto y lo que se incorpora a él no es objeto mismo, sino su representación, que puede ser una exacta reproducción del objeto conocido, en cuyo caso el conocimiento será verdadero o no serlo, por lo menos parcialmente, en cuyo caso el conocimiento será falso.
La antropología filosófica también reflexiona sobre el sentido de la vida, puesto que la búsqueda de la felicidad es inherente a la esencia humana. El área de la afectividad comprende un grupo de estados de conciencia en los que se suscita una inclinación de atracción o de rechazo, de placer o de sufrimiento hacia diversas sensaciones, ya sean provenientes del mismo sujeto, consciente o del exterior, y respecto de las cuales esa inclinación no es resultante de una evaluación intelectiva, sino que representa una reacción espontánea y subjetiva respecto de una situación en la que el sujeto consciente asume un papel pasivo. Los estados afectivos son variados y resulta dificultoso clarificarlos. A menudo, las reacciones afectivas no son unívocas y frente a ciertas situaciones, la conciencia experimenta tendencias contradictorias en las cuales no resulta fácil delimitar sus fronteras. Entre las principales manifestaciones de la afectividad se enumeran las emociones, los sentimientos y las pasiones. Para finalizar, considero que la antropología filosófica pone como centro de su reflexión al ser humano. Busca comprender al hombre como un ser que vive y sabe que vive. El saber es la dimensión propia del hombre. Él es el único ser que necesita comprenderse para saber quién es, quién quiere ser y qué puede realizar para lograrlo. Bueno, esta es mi pequeña aportación. Espero sirva de apoyo para siguientes investigaciones. Gracias. Entonces, ¿qué es filosofía? La filosofía es una ciencia con método, que estudia la totalidad de las cosas en sus causas últimas a la luz de la razón. Entonces, la antropología, siendo una rama de la filosofía, es la que se encarga de estudiar a la persona humana. Y esta se divide en dos partes, la parte sensitiva, que abarca los sentidos externos e internos, y la intelectiva, que abarca la inteligencia y la voluntad. Entre los sentidos internos se encuentran la imaginación, memoria, estimativa y percepción. La persona humana está conformada por el yo, que es la capacidad de emanencia, así como la inteligencia, la voluntad, los sentidos, las tendencias sensibles, la sexualidad, y todo eso engloba lo que es la afectividad. La dualidad es una realidad expresada en dos manifestaciones que se complementan, en este caso, alma y cuerpo. La persona humana no es tiempo, sino que pasa a través de él, lo que le permite crecer y desarrollarse. La historicidad de la persona humana comienza desde el seno materno, siendo la crisis de nacimiento, luego juventud, experiencia, los límites y la muerte. La existencia de la persona humana es muy importante, sin embargo hay privaciones de la vida que interrumpen ese proceso, tales como la manipulación de embriones, el homicidio, la eutanasia, el suicidio y las guerras. Otro aspecto importante de la persona humana es que es trascendental, esto es cuando el alma se despoja del cuerpo y pasa a una vida superior. Algunas de las etapas de la historia del pensamiento antropológico son el cristianismo, que se enfoca en la unión entre Dios y el hombre. Luego está el renacimiento, que enfatiza la corporeidad del hombre. El moderno, que se enfoca en la razón. Y el contemporáneo, que es la angustia ante el vacío existencial. El cuerpo humano, aparte de ser indeterminado, es expresivo. Por ejemplo, las manos, que nos permiten hacer, dar y tener, y la cara, que es la abreviatura de la realidad personal.
Las facultades tienen un orden jerárquico, entre ellas están las vegetativas, que hacen referencia a la reproducción, nutrición y desarrollo, las locomotrices, las sensitivas y las intelectivas. Las facultades intelectivas se alojan en el alma, y estas son la voluntad y la inteligencia. La primera nos lleva al bien y la segunda a la verdad. Dentro de la voluntad se encuentran los hábitos. Estos pueden ser virtudes que aumentan nuestra esencia o vicios que nos deshumanizan. Un apetito puede ser concupiscible al desear algo inmediatamente o irascible al pasar por un proceso arduo para obtener un bien a largo plazo. Dejando este tema atrás, ahora hablaremos del hombre y la mujer, que a pesar de la distinción corpórea y psicológica que existe, ambos se complementan, formando una dualidad que enriquece la realidad en que viven. Es por esto que existe la familia, que es la primera y máxima manifestación de la persona humana, donde se crea un vínculo gracias al amor. No hay que confundir la libertad con el libertinaje, ya que la verdadera libertad nos lleva al bien. Negar la libertad es negar nuestra cualidad de persona. Entre las manifestaciones humanas se encuentran la ética, que es la autodeterminación hacia el bien, el trabajo, que es el perfeccionamiento de la persona humana y de la realidad, el lenguaje, que es el código con el que nos comunicamos, y la persona en sociedad, que hace referencia a la coexistencia. La persona humana no goza de total autosuficiencia, ya que cada individuo posee una apertura íntima que lo convierte en un ser coexistente, un ser que depende de la compañía de Dios y los que le rodean, porque sin ella no se mantiene ni se entiende. El yo real es el ápice de la esencia humana, mientras que el yo ideal es la imagen que formamos de nosotros mismos. El hombre es el término que generaliza, sujeto es un concepto que despersonaliza, e individuo lo aísla, pero la mejor forma para describirnos es siendo persona humana. La afectividad humana abarca lo que son sentimientos, afecto, emoción y pasión. Dentro del análisis de los sentimientos hay 4 elementos fundamentales. El primero es el objeto desencadenante. El segundo, emoción o perturbación. El tercero, alteraciones orgánicas. Y el cuarto, conducta o manifestación. El amor puede serlo del bien futuro y se llama deseo sin más, o del bien presente y se llama placer. Los sentimientos hay que aprender a manifestarlos, es necesario hacerlo para tener una relación madura con el entorno y con uno mismo. Hay diferentes tipos de amor, el eros, que es de pareja, el filial, que es de hermanos, familia, y el ágape, que es de Dios. Amamos no por necesidad, sino por abundancia. Para amar, debemos conocer, aceptar, ser conscientes de nuestro don y dar. Nuestra razón de vivir es alcanzar la felicidad.